Tengan un excelente día a todos. Este es el último tema que vemos del ciclo, de la materia, y el tema es leyes de la termodinámica, teoría de la cinética de lo que hace. Y pues con este tema finalizamos los temas del ciclo y esperando que estudiar todos estos temas para el tercer registro, porque son tan importantes desde el punto de vista que nos van ayudando cada día más a fortalecer nuestros conocimientos. Entonces, de una forma de introducción, vamos a decir que conocer las leyes de la termodinámica, estos describen el comportamiento de las tres entidades o cantidades de la física de la termodinámica. Es así que existen cuatro leyes de la termodinámica fundamentales y cruciales que pueden comprender la física de todo el universo. La primera ley es la llamada la ley de la conservación de la energía. La segunda ley es llamada ley de la entropía. Y la ley de la termodinámica plantea que la entropía de un sistema que se ha llevado al cero absoluto será una constante definida y en última tenemos la ley de la termodinámica que es llamada la ley cero. Entonces, como vemos aquí, de que parte de la introducción, cómo se va originando y también los orígenes son importantes en el caso de la termodinámica. Los cuatro principios de la termodinámica poseen orígenes distintos y algunos fueron formulados a partir de los anteriores. O sea que primero hicieron algunos experimentos, unos estudios, y dentro de estas obras del físico e ingeniero francés Nicolas Léonard, eh, en 1824, dio muchos aportes a la física para que se estudiara todo lo que tiene que ver con la termodinámica. Ahora, sin embargo, en 1860, este principio volvió a formularse por Rudolph y Williams, añadiendo entonces lo que hoy le llamamos la primera ley de la termodinámica. Y es así que han venido cada autor, cada postulado, como en el caso de los postulados de Nernst, que surgieron gracias a los estudios de Walter Nernst entre 1906 y 1912, y que le empezaron a llamar la ley cero, que apareció en 1930. Entonces es bien interesante lo que parte de lo que es el origen y de dónde vienen todos estos nombres. Entonces, ¿qué son las leyes de la termodinámica? Las leyes de la termodinámica, principios llamados de la termodinámica, describen el comportamiento de tres cantidades físicas fundamentales: la temperatura, la energía y la entropía, que se van a caracterizar, todos estos sistemas se van a caracterizar en términos diferentes, cada quien en su momento de provocar o movimiento que se van a dar de cada uno de ellos y con cada uno de los significados que le adquieren a la temperatura, la energía y la entropía. Entonces vamos a decir que del griego termos, que significa calor, y dínamos, que significa fuerza. Dos términos eh, en griego, calor y fuerza. Matemáticamente, estos principios se describen mediante un conjunto de 22 ecuaciones que explican el comportamiento de los sistemas dinámicos. Cada ecuación que se va dando, cada movimiento molecular, cada movimiento molecular atmosférico, cada movimiento molecular en el agua y cada movimiento molecular que se va dando a nivel del calor, están dentro de estas 22 ecuaciones que sucesivamente se dan. Existen cuatro leyes de la termodinámica. Son cruciales para comprender las leyes de la física del universo y la imposibilidad de ciertos fenómenos como en el del movimiento perpetuo. Entonces tenemos la primera ley de la termodinámica.
¿Qué nos dice? Que es la ley de la conservación de la energía. Esta dicta que el sistema físico aislado de su entorno, la cantidad total de energía será siempre la misma, a pesar de que puedan transformarse de una forma de energía a otra diferente, o dicho en otras palabras, la energía no puede crearse ni destruirse, solamente se transforma. Este principio es la ley de la conservación de la energía y es la primera ley de la termodinámica. La segunda ley que nos dice, llamada ley de la entropía, puede resumirse en la cantidad de entropía en el universo. Tiende a incrementarse en el tiempo. Eso significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio, que es el estado de mayor desorden del sistema. Entonces, cuando hablamos de entropía baja, hablamos de entropía alta. Cuando hablamos de entropía alta, estamos hablando de un desorden. Pero ese desorden tiene que llegar a equilibrarse para convertirse en una entropía baja. La tercera ley de la termodinámica, vamos a decir que es la ley que plantea que la entropía de un sistema que sea llevado al cero absoluto será una constante definida. Dicho en otras palabras, al llegar al cero absoluto, cero en unidades de Kelvin, los procesos de los sistemas físicos se van a detener. Y todos esos procesos, todos estos sistemas físicos, cuando llegan a cero, es cuando cumplen la tercera ley de la termodinámica. Al llegar al cero absoluto, cero unidades de Kelvin, la entropía posee un valor mínimo constante. Y esto se da en los vegetales, se da en la fruta. Se detiene ese proceso. No crecen más, al menos que sea alterado. Pero el fruto se detiene a un momento cuando ya ha alcanzado su máximo equilibrio. Y ese máximo es cero. Entonces, es importante que la tercera ley de la termodinámica es cuando llega al cero absoluto. Si hablamos de la ley cero de la termodinámica, se conoce con ese nombre, aunque fue lo último que postularon después de la primera, la segunda y la tercera ley, también como conocida como la ley del equilibrio térmico. Este principio dicta que si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente con un tercer sistema, se debe estar también en equilibrio térmico. Por esa razón es que cuando tenemos A va a ser igual a, a C y B va a ser igual a C, entonces A es igual a B. ¿Por qué? Porque un tercero tiene que guardar el equilibrio de los dos primeros. Esta ley nos permite comparar la energía térmica de tres cuerpos distintos, A, B y C. Si el cuerpo A se encuentra en un equilibrio térmico con el cuerpo C, tiene la misma temperatura, guardan el mismo equilibrio. Y B también tiene la misma temperatura que C. Entonces, A y B poseen igual temperatura, guardan un equilibrio. Otra forma de enunciar este principio es argumentar que al poner en contacto dos cuerpos con distintas temperaturas intercambian calor. ¿Para qué? Para que las temperaturas se vuelvan iguales. Entonces, ¿qué podemos decir? Como conclusión de estas leyes, que la ley de la termodinámica es una de las más importantes en física. Las leyes de la termodinámica está comprendida en cuatro leyes fundamentales, que es la que acabamos de ver. En cuanto a la primera ley de la energía, comprendemos que la cantidad de energía siempre será la misma, a pesar de que puedan transformarse de una forma de energía de otra diferente. Es decir, la energía no puede crearse ni destruirse, solo se puede transformar. En la segunda ley de la entropía es representada con la letra S, que en caso de la física representa el grado de desorden de energía alta y de energía baja.
La tercera ley plantea que la entropía de un sistema que se ha llevado al cero absoluto y será una constante definida en la cuarta ley cero y es conocida como la ley del equilibrio térmico y esta ley nos permite comparar la energía térmica de tres cuerpos distintos. Entonces, en resumen, esto es lo que tiene que ver con la termodinámica. Hablar de la termodinámica es algo más amplio todavía, pero para que conozcan de que existen cuatro leyes de la termodinámica y que estas cuatro leyes son necesarias conocerlas, cada una de ellas, con sus diferentes ejemplos y sus definiciones. ¿Para qué? Para ahí conocer que se van a generar diferentes sistemas, diferentes equilibrios y que cada uno de ellos se van a ir complementando en base a cómo se fueron descubriendo, perfeccionando cada, cada ley. Entonces, cuando hablamos de la teoría cinética de los gases, en esta teoría cinética de los gases es la rama de la física que describe las propiedades térmicas de los gases. Estos sistemas contienen numerosos enormes átomos y moléculas en una forma razonable de comprender sus propiedades térmicas con base en las eh, vías moleculares o mecánicas, encontrar determinadas cantidades de tipo promedio y relacionar con las propiedades físicas observadas del sistema. Pero estas propiedades que son dinámicas moleculares nos permite también llegar a las teorías. Y estas teorías las vamos a conocer, que son las teorías de los gases, una teoría física y química que explica el comportamiento y las propiedades microscópicas de los gases. La ley de los gases ideales, a partir de una descripción estadística de los procesos moleculares microscópicos, esta teoría cinética se desarrolla en base a los estudios físicos de Daniel Bernoulli en el siglo XVIII y de Boltzmann y de James Clerk y a finales del siglo XIX. Y Bernoulli, en 1738, dedujo la ley de Boyle, aplicando a las moléculas de la ley de los movimientos de Newton, pero su trabajo fue ignorado durante más de un siglo, a pesar de que fueron ocupados y concluyeron en otros tipos de estudios. Esta rama de la física describe las propiedades térmicas del gas. Estos sistemas contienen numerosos enormes y que nos van a proporcionar a cada uno de ellos la observación de los sistemas, de las propiedades dinámicas y también de las técnicas para relacionar el comportamiento macroscópico global de los sistemas materiales con el comportamiento promedio de sus componentes. Así vamos a llegar a lo que es la mecánica estadística. Entonces, vemos aquí la teoría cinética de los gases que permite reducir las propiedades del gas ideal, empleando un modelo en el que las moléculas del gas son esferas y que cumplen las leyes de la mecánica física. Y esta es la que permite que se den las propiedades calculables mediante este modelo. Tenemos, uno, la presión de gas, distribución de velocidad molecular media, velocidad de colisión y la distancia media entre colisiones. Estas cuatro propiedades nos permiten que hay reacciones en fase gaseosa, así como el flujo de fluidos y de transmisión de calor. Repito, uno, presión del gas, distribución de velocidad molecular. Tercero, velocidad molecular media, velocidad que se va a dar de colisión y distancia media entre colisiones. Entonces, esto nos va a permitir ir comprendiendo cada una de las teorías cinéticas. Entonces, aquí tenemos la teoría cinética de los gases moleculares. Y vamos a decir que dentro de esta teoría cinética puede considerarse como una de las ramas termodinámicas estadísticas,
ya que deducen propiedades macroscópicas de la materia a partir de las propiedades moleculares. Estos principios, como en el caso del gas, las moléculas y la teoría cinética, propiamente dicha, es un gas que está formado por un gran número de partículas esféricas cuyo tamaño es despreciable comparado con la distancia entre las partículas. Entonces, las moléculas se mueven en línea recta a gran velocidad y solo hay una interacción cuando hay una colisión de cada una de ellas. Y también las partículas obedecen a las leyes de Newton y se conducen a los resultados incorrectos en las predicciones de la capacidad calorífica del gas. Y esa es la razón por la cual aquí se interfiere cada partícula con el contenedor. Adentro del contenedor están todas las partículas y ese movimiento que se va a dar son los que cumplen con las leyes de Newton, que las había postulado anteriormente y fueron modificadas. ¿Qué plantea la teoría cinética molecular? Bueno, veamos. Explica el comportamiento de los gases y plantea que, primero, los gases están formados por partículas, sea átomos o moléculas. Segundo, las partículas que vamos a tener en estos gases, en condiciones ambientales, se encuentran entre ellas a grandes cantidades o a grandes distancias de cantidades, no existiendo fuerzas de atracción ni repulsión con otras moléculas. Tercero, las partículas están en constante movimiento, chocando entre ellas y contra las paredes del recipiente en que se encuentran. Estos choques entre las moléculas son perfectamente elásticos, es decir, que cada choque eh, se entrega la energía de una partícula a otra y por ello pueden continuar en constante movimiento. Un aumento de la temperatura de un gas aumenta también la velocidad a la que se mueven las partículas. La presión que ejerce un gas se debe a los choques de las partículas sobre las paredes del recipiente en que se encuentra. Y estos son los principios, son el comportamiento que se van a dar de los gases. Entonces tenemos que la teoría cinética es una teoría física basada en unos pocos hechos. La primera es que la densidad de los gases es muy pequeña. La otra es que las moléculas individuales aleatorias en distinta velocidad aumentan o reducen, a la vez que la temperatura y el movimiento causan que se golpeen entre sí. Pero va a haber un aumento de presión y este aumento de presión eh, es lo que lo va a hacer generar, generar estas densidades también. La fuerza de cohesión o las fuerzas intermoleculares en los gases son casi nulas. Si todas las moléculas que se forman el gas son idénticas, se dice que un gas va a ser puro. Entonces tenemos la teoría cinética, hablando de la teoría cinética de los gases, vamos a decir que explica las características, las propiedades de la materia en general y establece que el calor y el movimiento va a estar siempre relacionado con cada movimiento hasta cierto punto que el calor señale. Y ese es que se va a ir dando diferentes tipos de postulados y en estos postulados los gases están formados por partículas que se mueven en línea recta y al azar. También los gases están formados por partículas que se encuentran en grandes cantidades en comparación a su tamaño y el volumen ocupando en su totalidad, es decir, que sea mayor ocupado por los gases en un espacio vacío. Entre las partículas no existen fuerzas de atracción ni de repulsión. Entonces, dentro de estos postulados es interesante ver de que se van a ir acompañando también con otras características como el volumen, la presión y la temperatura, que hay que irlos definiendo cada uno de ellos porque se van a involucrar. Hablar de volumen son las dimensiones del espacio que ocupa un gas.
un sistema cerrado, el gas ocupa todo el volumen del sistema. ¿Y cómo se va a dar? En litros, milímetros, centímetros cúbicos o también llamado decímetro cúbico. La presión, ¿verdad? La presión, como vemos aquí en la imagen, que el volumen, en el caso de la presión, estamos hablando la presión de un gas en el resultado de la fuerza ejercida por las partículas de gas al chocar contra las paredes cuando entra del recipiente, es decir, se asocia a los choques producidos, mientras que la cantidad sea mayor, entonces la presión del gas va a ejercer una mayor acción. Y la temperatura, que es la que tenemos aquí, representa la medida del calentamiento de un cuerpo. Y este se puede medir como la temperatura es un gas, se asocia con la energía cinética de las moléculas. Y eso es lo que va a medir. Y lo otro es que mientras mayor sea la velocidad en un promedio de las moléculas, mayor es la temperatura del gas, lo que produce que las moléculas se muevan con mayor velocidad. Y por lo tanto, la temperatura, entre mayor velocidad se estén moviendo todo este número de moléculas, entonces va a aumentar la temperatura y por lo tanto la presión va a guardar un equilibrio o puede llegar a aumentar también. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo, que tengan feliz día y este es el último tema del ciclo para que todos lo puedan estudiar. Feliz día.